Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24/7. Soy David Larrondo Fonseca y es un gusto tenerte nuevamente en esta oportunidad. Quiero partir dándole las gracias a todas aquellas personas que nos están siguiendo en Spotify. Como sabes, los podcasts se transmiten en distintas plataformas. Probablemente la más importante actualmente en Chile es Spotify y estamos muy contentos porque de manera consistente en las últimas 3 semanas estamos en la lista de los podcasts más escuchados en nuestro país. Y eso es muy bueno, significativamente muy bueno para el material que estamos produciendo. Así que si es que tú aún no estás suscrito, te invito para que lo puedas hacer. Es absolutamente gratuita la suscripción para ti y nos va a ayudar a alcanzar más audiencia. También volver a reiterar la invitación para que vayan a visitar nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar los episodios del podcast, pero también algún material adicional. Antes de partir con el episodio de esta semana, que está súper interesante, déjame hacerte la siguiente invitación. Hace bastante tiempo estábamos programando un webinar, el cual finalmente vamos a realizar este lunes 29 de noviembre a partir de las 16 horas. Es un webinar centrado en la reanimación cardiopulmonar con una mirada de vuelta a los elementos esenciales. Está dirigido para todas las personas que trabajan en atención prehospitalaria y atención de urgencias. En esta oportunidad vamos a tener varios invitados. Déjame contarte de alguno de ellos. Va a estar con nosotros Mario Fernández. Él estuvo en un episodio del podcast donde conversamos sobre el rol de los enfermeros reguladores en los centros de recepción de llamadas de emergencia, básicamente en el SAMU. Él nos va a estar contando un poco de cómo es todos los procesos que tienen que ver con poder entregar la asistencia telefónica del RCP cuando se recibe una llamada con víctimas en paro cardiorrespiratorio y además cómo poder articular la respuesta a los paros extra hospitalarios. Sin duda, un polo de desarrollo y además un tema muy interesante que nosotros podamos comprender. También va a estar con nosotros un amigo de la casa, José Daniel Justi. Varios episodios hemos tenido con él en relación al análisis de algunos papers, manejo de vía aérea, etc. Pero en esta oportunidad nos viene a hablar un poco sobre su experiencia entrenando habilidades clínicas para la atención de los pacientes en paro cardiorrespiratorio, desde formatos de soporte de vida básico hacia los formatos de soporte de vida avanzado. De manera tal de que nosotros podamos después tomar algunos elementos que nos va a proponer y saber cómo poder incorporarlos en nuestro lugar de trabajo para la mantención de habilidades clínicas. También va a estar con nosotros en esta oportunidad Roberto Araneda. Él es enfermero con vasta experiencia en atención prehospitalaria. Además tiene un magíster en ciencias con mención en fisiopatología, varios diplomados que están orientados hacia el área de gestión, hacia el área de atención clínica, y con él vamos a tener una mirada bien profunda en relación a algunos de los fenómenos fisiopatológicos que están sucediendo en el paciente en paro cardiorrespiratorio. Este webinar es absolutamente gratuito, es una muy buena oportunidad para que nos podamos conocer, para que podamos también intercambiar tal vez algunas opiniones, pero fundamentalmente reflexionar sobre aquellos temas que son vitales al momento de poder entregar una respuesta coordinada al paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Nuevamente te hago la invitación para que nos puedas escribir a emergencia24.7podcast@gmail.com, donde estamos centralizando todas las inscripciones y vamos a enviar el cronograma más el link de inscripción para esta actividad. En el episodio de esta semana quiero compartir con ustedes un estudio descriptivo que está publicado en la Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine este año 2021. Este estudio fue desarrollado en atención prehospitalaria en Holanda. ¿Y saben qué estaban buscando lograr medir ellos? Identificar los efectos de la conducción y específicamente de las fuerzas de desaceleración durante el transporte en ambulancia y su relación con la presión intracraniana, comparando el transporte en posición supino sin inclinación de la camilla versus la inclinación en 30 grados de la camilla. ¿Qué les parece?
De pronto hay alguno de ustedes que está escuchando y está diciendo, bueno, obvio, la desaceleración va a aumentar la presión intracraniana. Pero ¿saben qué es interesante que nos plantean los autores? Es que, si bien es cierto, asumimos que las fuerzas de desplazamiento tienen un impacto sobre la fisiología y la distribución de líquidos dentro de nuestro organismo, no necesariamente eso está acompañado de evidencia científica. Así que ellos hicieron un episodio que pudiéramos llamar así como cazadores de mitos en relación al transporte de los pacientes. El sistema de ambulancias de Holanda o de los Países Bajos está conformado por conductores de los vehículos de emergencia, más enfermeras que tienen una formación especialista en atención de urgencia, soporte de vida y algunas otras técnicas, es decir, bastante parecido a lo que tenemos en Chile. A lo cual se adiciona vehículos medicalizados que son despachados cuando se requieren intervenciones más avanzadas, cuando hay mayor cantidad de pacientes involucrados o transporte de enfermos críticos que requieren otras medidas de soporte. Dentro de las indicaciones que tienen los equipos de atención prehospitalaria, pero por sobre todo los conductores de ambulancia, es que tienen la indicación de realizar un viaje lo más tranquilo o a velocidad crucero cuando se desplazan a un centro asistencial con un paciente que tenga lesión cerebral, ya sea de origen traumática o de patologías médicas, ya que asumimos que la aceleración y la desaceleración pueden tener efectos nocivos en los pacientes, empeorando incluso el pronóstico clínico de ellos. Cuando nos enfrentamos a un paciente que está neuroinjuriado, me parece importante que tenemos que tener en mente lo siguiente. Tal vez nuestro principal enemigo va a ser la hipoperfusión cerebral, ya que derivada de esta van a venir una serie de alteraciones, principalmente más lesiones secundarias, es decir, zonas del cerebro que inicialmente no estaban comprometidas, pero por este estado de hipoperfusión pueden estar dañadas a lo largo del tiempo. El segundo punto es que el aumento de la presión intracraniana es una de las variables que más incide en el estado de la hipoperfusión. Tenemos otra presión que ustedes probablemente conocen, que es la presión de perfusión cerebral. Esta es la encargada de mantener la perfusión dentro del cerebro y su fuerza antagonista, por decirlo de alguna manera, es la presión intracraniana. En condiciones normales, nuestro cerebro tiene una serie de mecanismos de autorregulación, básicamente mediados por el tono de la circulación arterial y venosa del cerebro. Sin embargo, cuando hay un daño en el cerebro, estos mecanismos no siempre tienen la capacidad de poder adecuarse a el aumento de flujo, el aumento de la presión intracraniana o la disminución de la presión de perfusión cerebral. Durante la atención prehospitalaria del paciente con neuroinjuria, nuestros objetivos clínicos están centrados en poder disminuir estas complicaciones, evitando el tamaño de la injuria secundaria y lograr asegurar mantener una perfusión cerebral adecuada. Y por último, tenemos que considerar que la seguridad del paciente y de la tripulación son el objetivo principal que tiene que tener la persona que está conduciendo dentro de la ambulancia. En Holanda, que es el estudio que estamos analizando, dentro de las medidas generales que se le ofrecen al paciente con TEC, se mencionan 3. El primero es anestesia para poder disminuir el consumo de oxígeno cerebral. El segundo es el uso de los sueros hipertónicos, también para poder contrarrestar un poco el aumento de la presión intracraniana. Y el tercero es transportar al paciente lo más rápido y seguro posible a un centro de trauma nivel 1, poniendo mucho énfasis en que esta conducción sea lo más continua posible, evitando aceleraciones y desaceleraciones de manera brusca. Entonces, el estudio está buscando evaluar los efectos de la conducción y específicamente de las fuerzas de desaceleración durante el transporte de la ambulancia y su correlación con el aumento de la presión intracraniana. La hipótesis es que por el cambio de fluidos durante el transporte existe el riesgo de aumentar la presión intracraniana durante el frenado del vehículo, debido al aumento de éxtasis venoso en la parte posterior de la cabeza. Este efecto ha sido demostrado también en posición supina con el uso del collar cervical. A continuación, les voy a describir cuál fue el método que ellos utilizaron para poder medir la presión intracraniana de las personas durante la aceleración y el frenado de la ambulancia. Ellos lo hicieron midiendo el diámetro del nervio óptico.
Existe una relación bastante estrecha entre el diámetro del nervio óptico y la aumento o disminución de la presión intracraniana, ya que está expuesto a los mismos fenómenos físicos que el cerebro, especialmente debido a los cambios en relación a la posición y el flujo de sangre y del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, en la medida que aumenta la presión intracraniana, también va a aumentar el diámetro del nervio óptico. Y para poder hacer una medición del mismo, le pusieron a los sujetos de estudio un casco con un transductor que tenía la capacidad de poder hacer las mediciones del diámetro del nervio óptico en los momentos de aceleración y de frenado de la ambulancia. Antes de pasar a describir las características de los sujetos de estudio, me parece importante que conozcamos algunos elementos más en relación a los conductores y el vehículo que utilizaron para este estudio. Todos los conductores del sistema de ambulancias holandés tienen entrenamiento médico, además de el entrenamiento para conducir un vehículo de emergencias, con un perfil bastante parecido a lo que puede ser cualquier sistema de atención prehospitalaria en el mundo, es decir, con orientación a la atención clínica de pacientes de trauma, de patologías médicas y también en el transporte de enfermos críticos. Estas ambulancias son vehículos Mercedes-Benz Sprinter, el modelo 419. Es decir, un vehículo y un conductor con características bastante similares a lo que nosotros tenemos, por lo menos en Chile. Veamos entonces las características de los sujetos estudiados y después rápidamente a lo más importante, ¿cierto? Que son los resultados de este estudio. Las características de los sujetos eran personas sanas. Es un estudio descriptivo que se realizó con el mismo personal del sistema de ambulancias, quienes accedieron a través de un consentimiento informado para poder determinar una mejor práctica del transporte de los pacientes, básicamente con TEC. Así que son personas sanas a quienes se les midió el diámetro del nervio óptico con un sistema de un casco y con un sensor que podía ir determinando las distintas mediciones al momento de acelerar y de frenar. Se realizó una medición basal del diámetro del nervio óptico en todos los participantes sin movimiento. Luego, una medición de la misma variable cuando la ambulancia frenaba de 50 km por hora a 0 en una distancia no mayor a 10 metros. Esto se repitió con cada paciente o sujeto de estudio, primero en posición supina sin angulación y luego con la camilla en un ángulo de 30 grados. Además de estas variables, se midió la presión arterial y la pulsioximetría. Y poner énfasis nuevamente en que nos estamos refiriendo a que los sujetos de estudio son personas sanas. No creo que exista algún comité de ética que autorice hacer estas mediciones con pacientes neuroinjuriados. Pero vamos a ver los resultados. En la posición supina, el diámetro del nervio es de 4.8 milímetros. Con el transporte normal, durante la frenada, este diámetro aumentó a 6 milímetros. Y este fenómeno sucedió en todos los sujetos estudiados y medidos, además con significancia estadística. Luego de aumentar el ángulo de la camilla a 30 grados, la variación del diámetro del nervio óptico con el mismo frenado, es decir, de los 50 km por hora a 0 en un rango no mayor a 10 metros, la variación fue de 4.8 milímetros a 4.9 milímetros. Y en un 75% de los sujetos estudiados no hubo cambios en el diámetro del nervio, solo aumentando el ángulo de la camilla. Las conclusiones de este estudio es que el diámetro del nervio óptico y por ende la presión intracraniana aumentan durante la desaceleración en posición supina. Elevar la cabecera de la camilla en 30 grados reduce el efecto del frenado en la hemodinamia cerebral y desde esa perspectiva nos ayuda a evitar aumentos severos de la presión intracraniana y a exacerbar estos estados de hipoperfusión. Si se recuerdan, lo que mencionamos al inicio del episodio es que los objetivos clínicos están centrados en poder disminuir las secuelas neurológicas o reducir esta injuria secundaria. Este apunte me llamó mucho la atención porque nos trae evidencia científica de aquellas cosas que nosotros probablemente hemos dado por sentado a lo largo del tiempo.
Sin duda es un estudio que va a abrir más lineamientos de investigación, donde tal vez vamos a tener que estudiar un mayor número de personas o estandarizar algunos elementos importantes del diseño de investigación. Sin embargo, es relevante porque nos está dando datos concretos en relación a las medidas básicas que podemos implementar para poder disminuir las complicaciones del paciente con lesión cerebral. Pero, a ver, veámoslo desde el punto de vista práctico. Algunas consideraciones. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos al paciente con TEC, tenemos la complicación que por todo el material de inmovilización, collar cervical, tabla espinal o la tabla Scoop, no podemos darle la angulación necesaria con la camilla. En base a esta misma problemática, los autores mencionan que deberíamos intentar dar algo de angulación para evitar el transporte en 0 grados, además de enfatizar al conductor de la ambulancia que los desplazamientos sean sin movimientos bruscos. Y aquí entonces pasamos al punto que desde mi óptica es el más relevante, que tiene que ver con el nivel de entrenamiento y de habilidades que tienen los conductores de los vehículos de emergencia y específicamente de las ambulancias, que involucra muchas cosas. A veces hay personas que tienen una mirada muy simple de esto, es decir, necesitan que un vehículo se desplace del punto A al punto B y eso es todo. Sin embargo, se necesita conocimiento de las rutas de acceso desde la zona del accidente hasta el centro hospitalario. Y eso requiere conocer la cantidad de baches, la congestión vehicular, la presencia, por ejemplo, de los lomos de toro, cuántos semáforos hay, el comportamiento de los otros conductores, en fin, una serie de factores que no necesariamente va a poder controlar la persona que está conduciendo la ambulancia. Existiendo además otros factores, como por ejemplo el estado mecánico del vehículo, el sistema de suspensión que tiene en la cabina sanitaria, el sistema de anclaje que tiene la camilla, el estado de los frenos, el estado del pavimento al momento de realizar la evacuación. Todos estos elementos creo que nos tienen que ayudar a poder complejizar un poco nuestra óptica en relación al rol que cumplen los conductores de ambulancia en la atención directa del paciente y en el transporte seguro del paciente y la tripulación al centro hospitalario. Y aquí 3 puntos que me parece son relativamente fáciles y que podemos incorporar en las prácticas del día a día para poder asegurar un transporte seguro y de calidad del paciente al centro hospitalario. El primero es poder implementar tecnologías que nos puedan proveer las mejores rutas de acceso desde las escenas hacia los hospitales, con geoposicionamiento, con apoyo desde el centro regulador, logrando identificar la ruta más expedita. El segundo punto tiene que ver inevitablemente con diseñar programas de entrenamiento para las personas que van a desempeñar el rol de conductor de ambulancias, que tengan que ver con evaluación clínica del paciente, con consideraciones de ciertos tipos de pacientes en específico y además que logren comprender la dinámica del equipo clínico que va evaluando y atendiendo al paciente durante el transporte. Por último, es necesario poder tener instancias educativas hacia la población para identificar las mejores prácticas de conducción frente a un vehículo de emergencia que se va desplazando. Esto nos va a ayudar a reducir los tiempos de respuesta de las ambulancias hacia las escenas. También disminuye el riesgo de accidentes cuando se desplaza el vehículo. Y como tercer objetivo también nos ayuda a evitar estas fuerzas de aceleración y desaceleración bruscas que pueden provocar cambios fisiológicos en el paciente que está siendo transportado en ese momento. ¿Qué te parece este estudio? ¿Qué te parece esta investigación? A mí me gusta porque es una investigación realizada en atención prehospitalaria, derribando o confirmando tal vez mitos que hemos dado por sentados desde hace mucho tiempo y que nos está mostrando entonces alguna luz de cómo poder optimizar las condiciones de transporte de los pacientes hacia los centros asistenciales.
Un caluroso saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando y que son conductoras, conductores de ambulancia. Muchas gracias, chiquillos, por su trabajo, por llevarnos y traernos siempre sanos y salvos. Y a ustedes, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Les vuelvo a invitar para que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram en Emergencia 24.7 Podcast, donde vamos a estar publicando nuevamente mayor información en relación a este webinar que vamos a desarrollar el próximo 29 de noviembre. Que estés muy bien, nos vemos la próxima semana acá en Emergencia 24.7.